Principios de transición a la Torá. Con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este nuevo tiempo en la palabra, principios de transición en la Torá. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Pastora Pili. Un saludo especial, Pastor Roberto, muy contentos, muy agradecidos con el Eterno, porque de verdad que este canal que estamos trabajando ha sido tremenda bendición. Hemos recibido muchísima respuesta de parte de ustedes y mucha expectativa, lo más tremendo, Pastor, mucha expectativa por ver cómo vamos a canalizar tanta información. ¿Saben algo que es importante dentro de la enseñanza? Canalizar la información. Y bueno, de verdad que hoy tenemos un programa apasionante, como dices tú, Pastor. Apasionante. Y ya estamos aquí acompañados con nuestro hermano Rico Cortés. Él se encuentra aquí tranquilo, tratando de trabajar y ¿cómo te explico? Con poco, pero se hace lo que se puede. Bueno, ha sido una bendición extremadamente grande la respuesta de nuestros amigos a través del primer programa. En el día de hoy, hermano Rico, con esta frase la hemos escuchado de su voz, como lo hemos escuchado también de parte del hermano Walter, cuando hablamos del aspecto cultural. La Biblia, la Torá, ha sido escrita, conociendo todo este proceso del pueblo de Israel, ha sido escrita a un pueblo hebreo. Posteriormente nosotros en el siglo XXI estamos frente a una Biblia y de paso a las versiones bíblicas y cómo la mentalidad de Occidente puede acoplarse precisamente a una cultura que no es nuestra cultura, a una práctica cultural que no es nuestra práctica y a ese entendimiento que en el Occidente pretendemos dar al contexto de la palabra. Creo que es un punto extremadamente importante, así es que, hermano Rico, atentos a su respuesta. Ok. Pastor, mire, el problema que está ocurriendo es falta de identidad. Ese es el factor número uno en lo que es nosotros encontrar nuestro lugar dentro de la observancia de la Torá. Yo pasé por ese problema. El problema es que el judaísmo como religión, y esta respuesta se va a tomar un poquitico tiempo, porque creo que podemos expandir en ella de una forma que nos ayudaría a entender dónde cabemos nosotros dentro del esquema del plan profético del Eterno. El problema es que no tenemos un contexto cultural, como usted dijo, porque el judaísmo moderno, estamos hablando del judaísmo moderno, no estamos hablando de Nehemías, de Esdras, nada de eso. El judaísmo moderno estableció después de la destrucción del templo. Después que el templo fue destruido, en realidad entró lo que se llama el rabinato, como lo entendemos hoy. ¿Okay? El cristianismo, como lo sabemos hoy, eso salió casi 300 años después de Yeshua. Entonces, cada persona, esta es la conclusión que yo llegué, que me ayudó a poder hacer una mejor transición, que yo buscaba identidad dentro del judaísmo por un tiempo, aunque no quería renunciar a Yeshua, pero estaba buscando mi identidad dentro del judaísmo, porque la realidad es que es de las dos religiones del cristianismo, estamos hablando de sistemas religiosos, ¿ok? Del cristianismo al judaísmo, la más que se acerca a la observancia de la Torá, obviamente el judaísmo. Por supuesto. Eso es claro. Claro. Eso es claro. Eso nadie lo puede refutar. Eso nadie lo puede hacer. Por cierto, si vamos a ver la observancia de Yeshua en los evangelios, se aplica y se adapta más a la observancia de la sinagoga que en cualquier iglesia. Eso tampoco se puede refutar. Absolutamente. El cristiano en realidad no tiene problema con la observancia, porque dentro del cristianismo hay mucha liturgia y mucha observancia. Correcto. Ahora, que se alinee a la Torá es otra cosa. El problema es la teología de reemplazo que ha creado la pared de división entre entender el estilo de vida en el primer siglo de los creyentes. Olvídate del cristianismo y el judaísmo como religión. Vamos a recurrir al primer siglo como un pedacito de evidencia de cómo guardaban ellos la Torá.
claramente guardaban la Torá en el primer siglo. Había un templo que ellos iban al templo, guardaban las fiestas y el sábado, no guardaban el domingo. Eso es claro, la Biblia nos lo dice y especifica específicamente esa cosa. Ok, mira, este es el problema. Dentro del judaísmo hay diferentes sectas o diferentes costumbres. Se encuentra la Ashkenazi, que son los judíos de Europa. Se encuentran los sefardíes, que son los judíos de España. Sí. Se encuentran los yemanitas, son los judíos de la península de Sinaí, donde se encuentra Arabia Saudita, Yemen. ¿Okay? Se encuentran los judíos de Etiopía, de África. Todos tienen algo en común, el Shabbat, las fiestas y la Torá, pero cada una de esas ramas expresan su observancia de acuerdo a la cultura de donde provienen. Por supuesto. Entonces nosotros salimos del cristianismo de un sistema religioso que se define por denominaciones. En el judaísmo, tú puedes ser una persona observante de la Torá y ser sefardita y no va en conflicto con la Torá. Claro. Porque la observancia es basado, o las costumbres que no confligen con la Torá, es basado del área regional donde vives. ¿Me están siguiendo, no? Sí, correcto, claro, correcto. absolutamente. Entonces, nosotros no sabemos separar lo que es una costumbre que identifica al pueblo. Por ejemplo, ¿qué hace un puertorriqueño? Un puertorriqueño que nace en Estados Unidos, un puertorriqueño que tiene descendencia puertorriqueña, pero que es una segunda generación americana. Se consideran puertorriqueños y tienen banderas por todos lados. Y hablo de mi país porque yo lo he visto, lo he vivido y entiendo esto. Pero es interesante que yo, cuando viajo, yo sé quiénes son los puertorriqueños que viven en el extranjero, que nacieron en el extranjero. Porque ellos se identifican tanto con la cultura de los padres que van por encima de lo que un puertorriqueño nativo haría. Sí. Interesante. En su carro tiene banderas de Puerto Rico. Tiene todo Puerto Rico, boriquén. Ahora, no estoy diciendo que eso es malo. Pero una persona que nació en la isla, se educó en la isla, entiende la cultura de la isla, entiende la geografía de la isla, entiende la topografía de la isla, entiende el origen de que Puerto Rico no era el nombre original, sino que era boriquén, sino que era, tú sabes, todas esas cosas. No tiene que estar probando que es puertorriqueño a los ojos de la gente que lo está viendo. Claro. Por supuesto. Porque está seguro en su identidad. Eso no quiere decir que la persona nacida en Estados Unidos no tiene amor por Puerto Rico y no quiere identificarse como puertorriqueño. Eso no es el punto. El punto es que generalmente que está afuera y no se identifica, por eso cuando venimos a Raíces Hebreas, quieren la gente ser más judíos que los mismos judíos. Claro, por supuesto. Yo Y tengo entiende, una pregunta, porque tocó el tema y ese tema me encantaría que lo aclaráramos, sobre todo para los pastores y para las personas que nos están escuchando, que siempre han escuchado en sus congregaciones que la iglesia reemplazó a Israel. Primero el término iglesia, segundo el reemplazo, que está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 17. Me encantaría que ampliaras un poco esa parte, el concepto de la cita bíblica y de pronto terminología que está allí, que está mal, no en la cita, sino en la forma en cómo lo expresamos. Sí, lo que pasa es, mire, me llevó donde yo quería terminar. ¿Ok? Porque el capítulo 11, no, buena pregunta, lo captó. El capítulo 11 de Romanos te describe el trabajo del creyente, claro, y a quién pertenece. La Biblia, voy a continuar lo que estaba diciendo para terminar con lo que me dijo Pastora, porque es sumamente importante. Esa era mi conversación de clausura, pero me ayudó, recuérdeme de eso. Cuando nosotros venimos a las raíces hebreas, algo ocurre. No somos ni cristianos ni somos judíos ortodoxos. ¿Qué somos? Correcto. Hay confusión. Sí. Ahí comienza la mezcla. Entonces, esta dinámica comienza. Empezamos a mezclar lo que nos hace cómodo en el cristianismo y lo que podemos asimilar o queremos aceptar de judaísmo. Sí. No queremos hacer todas estas cosas, pero podemos hacer este y este, porque eso se alinea con lo que yo creo hoy y lo que me siento cómodo, pero aceptamos todos del cristianismo. Queremos ser cristianos con una kippah puesta. ¿Okay? Correcto. Y eso es un error, porque la Biblia no hay religión en la Torá. Lo que hay es un cuerpo gubernamental, un cuerpo que se llama Israel, que se describe como un árbol. Ese árbol se supone que dé justicia y bondad a las naciones.
que son las acciones de la Torá, que es la Constitución. Cuando Walter y yo decimos acerca, el vocabulario que el hermano está hablando, es porque nosotros entendemos que la Torá es un documento legal, no es un documento teológico, religioso. Ahí donde entra el conflicto. Cuando tú conoces que tú eres ciudadano de un país, tú tienes una responsabilidad, una, de respetar las leyes del país, dos, de ser un buen ciudadano con tu ciudadano, y tres, tienes que pagar impuestos. O protección, eso es parte del procedimiento de aceptar una cultura e injertarte dentro de esa cultura. La comunidad. Por ejemplo, la comunidad. Un latino, ustedes son colombianos, y yo he estado en Colombia, y me gusta Colombia, muy lindo, pero ustedes son colombianos, pero cuando vienen a Estados Unidos se convierten en ciudadanos, ya son ciudadanos americanos, su identidad ya no son colombianos, como ciudadanos, son americanos, pero sus costumbres todas son colombianas. Claro. Ahora, la costumbre colombiana se puede llevar a cabo en su casa, en comunidad, siempre y cuando una de esas costumbres no vaya en contra del mandamiento de la Torá. Correcto. O en este caso, en contra del mandamiento de la ley de la Constitución. Si usted trata de imponer la ley colombiana dentro de la ciudadanía americana, es un conflicto que no puede llegar a cabo. Desde luego. Entonces, cuando vemos la Torá como un punto religioso, ahí es donde entra la puerta para interpretaciones religiosas, no estableciendo la legalidad de tu responsabilidad como el ciudadano del reino. Claro. Es lo que Pablo está hablando en Romanos 11. Romanos, ¿qué te dice? Vamos a Romanos 11 rapidito. Porque Romanos lo está describiendo muy bien. La gente lee esos versículos que el hermano estaba hablando, pero no van al principio, pues. Dice, ahora pregunto, dice Pablo. Romanos 11:1. ¿Será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Claro. En ninguna manera. Yo no soy israelita. Yo no entiendo por qué esto es tan difícil de entender. Sí, tan claro. Más claro Pablo no puede ser. Yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Desde el principio Elohim había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los ha rechazado. Absolutamente claro. Entonces te comienza un midrash. Pero en el versículo 14 dice algo bien interesante. Está utilizando un vocabulario de árbol. Y esto es sumamente importante entenderlo. Porque nuestra identidad se convierte ahora establecida que Dios es el jardinero. Yeshua es el agua que riega la semilla. Nosotros se supone que seamos plantados en ese árbol con el propósito de apoyar a las ramas naturales para que podamos nosotros darle el fruto a las naciones. Mira lo que dice Pablo acerca qué no hacer. Y esto es lo que hemos hecho. Correcto. La teología del reemplazo ha hecho exactamente lo que Pablo dijo que no hiciéramos. Dice, quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes, así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, que no traerá que sean aceptados, claro, nada menos que vida para los que estaban muertos. Quiere decir que hay una reconciliación. Claro que sí. Ok, si hay una teología de reemplazo, no puede haber reconciliación, porque estás diciendo que ya Dios salió del pueblo y aceptó a otro. No, el eterno que yo le sirvo, no hay injusticia en él. Él no puede romper un convenio eterno para entrar a un pueblo que lo que hace es desobedecer el mandamiento. Sí, por favor, claro que no. Okay, entonces dice, pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Elohim, también lo están las ramas. Permítame leerle la versión Reina Valera, ¿sí? Para dejar dos versiones. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Exacto, pero notaron que dice ramas, dice,
al olivo, que son los judíos, si le cortaron algunas de las ramas, no cortaron el árbol. Correcto. La teología de reemplazo está implicando de que el Elohim cortó el árbol completo y estableció otro. Wow. Entonces está hablando de las ramas y fue por una razón. No había que fruto. ¿Quiénes eran las ramas? El liderazgo, el rey Herodes. ¿Sabe? Estamos viendo que es que el contexto cultural bíblico nos lleva a entender el contexto de esto, hermano. Mire, Génesis capítulo 2 establece a Dios como el jardinero, Adán como el que protegía el jardín para que los frutos dieran fruto y proveerle comida a la humanidad. Ese, ¿no? Israel se supone que sea una nación de justicia y de bondad. Israel se supone que sea el árbol en la cual las naciones vienen a recurrir para nutrirse del conocimiento de Dios. Si Israel está siendo corrupto, opresión, y está minimizando a las naciones y no permite, es como decir, yo tengo una fruta, usted tiene hambre, te voy a mostrar la fruta, pero no puedes comerla porque tú tienes que entrar a la religión para yo aceptarte. Por eso mucha gente que no tiene identidad, cuando sufren de identidad, mira qué fácil se hace. Tienen problemas familiares, el papá los deja, las niñas no tienen padre, la familia no tiene la estructura familiar, de repente entran a las raíces hebreas, se encuentran que no tienen identidad, es el mismo problema que la familia que tenía en su hogar, tanto conflicto de calendario, de esto, una casa, 2 casas, 4 casas, 5 casas, y de repente el judaísmo dice, no, en nuestra casa no hay ese caos, en nuestra casa hay un orden, mira, te voy a enseñar, ven esto, y entonces la persona que no tiene identidad, que está vulnerable, como el cuerpo del Mesías no está dando su fruto correcto, él va a comer de otro árbol. Y allá aquel árbol le dice, pero tú no puedes comer de una fruta si no te conviertes de acuerdo a la religión. Claro. Rechazando ¿cómo se dice? En Juan capítulo 15, dame leerlo rapidito porque quiero usar ese vocabulario. Dice, yo soy la vid verdadera. La vid verdadera. Es el que cultiva. Sí. La vid verdadera, sí. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, yo soy el viñedo. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano. Pero fíjese, esta versión me gusta porque dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que cultiva. Y eso es lo que dice el griego, que el padre es el jardinero, como fue el creador en Génesis. Y Adán, Yeshua, en este caso el último Adán, es el que mantiene el jardín. Que lo guarda. ¿Me están siguiendo? Sí, claro. Entonces, todo tiene que ver con el comer de la fruta de la Torá. Todo. Pregunta allí. Si una persona conoce el tema de la Torá, y hemos hablado tanto de la identidad, ¿cómo encuentra la identidad? Entendiendo su rol. Exacto. Entendiendo cuál es el llamado que el Eterno nos ha dado. Por ejemplo, ¿por qué es un conflicto para una persona que cree en Yeshua guardar algunas costumbres judías? ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué la pelea? ¿Por qué el antisemitismo? Porque no dicen que, no, yo amo a Israel, no, yo tengo amigos, no, porque yo oro por Israel. Ese no es el punto. Usted puede orar por Israel, puede amar a Israel y rechazar la identidad del pueblo de Israel. ¿Me sigue? Por ejemplo, el Shabbat. Vamos a hablar de costumbres, no leyes, costumbres. Guardar la costumbre de lavarse manos en el Shabbat, de encender las velas, de acelejar todo lo que contiene el Shabbat. Las raíces hebreas, todos tienen problema con eso, pero no entienden de dónde proviene, porque lo identifican con la religión, cuando en realidad la religión estableció ese ritual de transición como identidad a dar la bienvenida al Creador en su día de entronamiento, que es el Shabbat. No saben la diferencia entre lo que es algo que proviene del templo a lo que fue una costumbre de la Edad Media en Europa que fue establecida por los judíos Ashkenazi, versus una costumbre que fue derivada de la Torá, que tuvo que tomar raíz en España por los sefarditas, por donde viven, el clima. Por ejemplo, los sefarditas
consideran en la Pascua, hay un conflicto entre los Ashkenazi y los Sefardí. No tiene que ver con el mandamiento de Pascua y de pan sin levadura. Es como nosotros, ¿qué comemos? ¿Comemos arroz o comemos habichuelas o no comemos? ¿Por qué? Porque la forma de almacenar en los países cálidos en España muy diferente a los fríos. Entonces, ahora entra el conflicto. No es del mandamiento. Wow. Es si nosotros depositamos la levadura o el pan dentro donde está el arroz, de repente a lo mejor alguna levadura cayó encima del arroz y comemos el arroz, estamos comiendo levadura. Pero no tiene que ver con el mandamiento, tiene que ser con la costumbre de cómo vivían. Y la gente rechaza todo sin entender el conocimiento. Entonces, claro, la respuesta del problema es que si nosotros regresamos al aspecto cultural, recuerda lo que dije al principio, el judaísmo fue establecido como religión después de la destrucción del templo. El cristianismo moderno fue establecido 300 años después. Sí. Constantino. Okay. Los nazarenos, Notzrim, eran los primeros creyentes en Yeshua, se llamaban el camino. Esos son los que más cercanos se llevaban a la observancia de la Torá, que por cierto no había ninguna diferencia entre un judío que observaba la Torá en el primer siglo y un creyente en Yeshua. La única diferencia es que uno confesaba a Yeshua y el otro no, pero el estilo de vida era el mismo. Ahora, lo que yo tuve que hacer, yo me hice la pregunta. Yo dije, el judaísmo, y le hice esta pregunta a un rabino amigo mío. Le dije, cuando usted estudia la Biblia, ¿en qué aspecto lo estudia? De acuerdo al judaísmo. Yo entiendo ahora que están estudiando todo bíblicamente de acuerdo a la interpretación del judaísmo moderno. Claro. Correcto. Y el cristianismo igual. Entonces yo lo que hice fue, así como la gente en el Nuevo Testamento, los cristianos, los hermanos cristianos, que leen la Biblia de este lado para acá, nada más, y rechazan este lado para acá, el judaísmo y el cristianismo han hecho exactamente lo mismo. Leen el Antiguo Testamento como un punto de referencia, pero no entienden el mundo cultural a la cual la Biblia fue escrito. Tremendo. Entonces yo le hice una pregunta a un rabino ortodoxo que es rabino amigo mío. Buena gente, un hombre muy bueno. Que cuando yo voy a Israel, si no me quedo en su casa para el Shabbat, se enojan conmigo. Entonces yo le hice una pregunta acerca del contexto cultural de un versículo. No tenían ni la menor idea. Él me dio una respuesta de acuerdo al judaísmo. Y yo le dije, con todo respeto, rabino, pero el contexto, cuando se escribió eso, tenía que ver con esto, esto y esto. Pero como él está sometido a la religión del judaísmo, no tienen la libertad para poder expandir el conocimiento en ese contexto, porque no es aceptado dentro de sus rangos, igual que el cristianismo. Wow. Entonces yo lo que trataba de hacer con mis estudiantes es llevarlo a pre-primer siglo. Te llevo al tiempo de Babilonia, al tiempo de Nehemías, al tiempo de Jeremías, al tiempo de Isaías, al tiempo de Moisés, y empiezo a estudiar todo lo relativo con el aspecto cultural de Egipto, de Canaán, de los hititas, de los mesopotamios, de los sumarios, para entender lo que ocurría en esos lugares cuando José, cuando Jacob, cuando Abraham, cuando Judá, cuando ellos vivieron. Porque el judío, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El judío moderno dice que tú solamente eres judío si tu madre es judía, pues. Correcto. Pero sí. La Torá no apoya eso. La Torá te hace a ti un hijo de Israel si tú vienes por tu padre. Correcto. Claro. Entonces yo le hice la pregunta a una persona en Israel, un amigo mío. Los últimos 14 años he tenido el privilegio de desarrollar amistades muy buenas, con mucho respeto. Saben lo que yo creo, lo que yo pienso de Yeshua y me respetan. Entienden mi vida y nos podemos tener conversaciones libres. Y yo le dije, espera un momentico. Ustedes dicen que el judío es judío si la madre es judía, pues. Entonces, ¿cómo tú explicas a Silpa, a Bilha, a Rebeca, a Sará, a Raquel y a la madre de José, cuando todas eran mujeres paganas? Y Ruth. Yo le dije, si tú eres judío, cuando por la madre, entonces ninguno de los hebreos son judíos. Claro, interesante, muy bueno. Sí. ¿Sabes qué? Entonces, él se echó a reír. Por cierto, hubo un rabino en Israel que está diciendo lo mismo ahora mismo también, porque bíblicamente es algo de patriarcas, de acuerdo a tu papá. Por cierto, tú llevabas el nombre del papá.
Eso no minimiza a la mujer. Estamos hablando de la mujer y su rol. Estamos hablando aquí de lo que es el aspecto religioso. Absoluto, sí, ¿Okay? claro. Entonces, lo que estamos viendo es falta de identidad. Pero la Torá y la Biblia y el Nuevo Testamento nos enseña el rol que nosotros tenemos que llevar a cabo. Somos injertados al pueblo del convenio. Sí. En ningún lugar en la Biblia vas a ver Elohim haciendo convenio con una nación pagana. Muy importante. Ahora, que Israel como reino esté en convenio con una nación pagana es una cosa, pero que Dios haya hecho un convenio con una nación pagana, nunca. No existe. Es con Israel. Okay. Tengo una pregunta ahí. Si dices que, acláranos este concepto, si dices que, digamos, la nación, los judíos, dijiste, digamos, tienen una religión judaica, religiosa, ¿qué clase entonces de, cómo vamos a catalogar nuestra enseñanza? ¿Religiosa? Y creo que tiene mucho que ver. Yo estaba muy atento escuchando toda la enseñanza a esta inquietud cultural, porque veo cómo culturalmente hay algo que siempre me he preguntado: ¿por qué hay ese concepto antisemita que el hermano Rico mencionaba? Ese concepto antisemita cuando en una congregación hoy, en el siglo XXI, se hace alguna actividad que tenga que ver con las convocaciones, las santas convocaciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos esta experiencia, hermano Rico, en nuestra congregación hace algunos años. Por primera vez celebramos el tiempo de Hanukkah. Era algo que en nuestro corazón estaba 20 años. Mucho tiempo. Pero cuando ya lo trajimos, ya con conocimiento, con algún estudio, con alguna preparación, en este proceso de transición, llegamos a nuestra congregación y los hermanos muy asequibles empezamos a celebrar el tiempo de Hanukkah. Pero particularmente una familia puntualmente, y una familia grande en la congregación, se acercó y me dijo: pastor, si usted piensa celebrar eso aquí, nosotros inmediatamente nos vamos. Yo le dije: hermano, pues si tú consideras que es un problema entender a Yeshua como judío y tienes dificultad con eso, veo que en tu corazón hay algo muy antisemita. Permíteme enseñarte de qué se trata y cuando lo entiendas, seguramente lo podrás recibir. Yo: no me interesa, me voy. Entonces, quiero simplemente significar esto. El aspecto cultural de nuestros países. Muy importante. ¿Qué tan difícil es si en las congregaciones hoy la liturgia, como lo mencionamos, buena parte de la liturgia que tenemos hoy es totalmente hebraica, es totalmente determinada en la Torá? La ofrenda, los diezmos, la adoración, etcétera. Y yo recuerdo que usted venía mencionando este aspecto cultural desde varios puntos. Incluso el alimento, muchos de los alimentos que consumimos hoy son alimentos que tienen el mismo principio cultural. El hermano Camilo en Medellín, que usted conoce, donde van a estar ahora próximamente, me hizo una referencia que quiero recordarla, a ver si usted la recuerda, hermano Rico. Me comentó que estaban en algún lugar en la ciudad de Medellín y repentinamente en una vitrina usted vio un poncho. Un poncho. Yo dije, Talí. Claro. Un poncho que es una prenda típica colombiana, muy bonita por demás. Inmediatamente el hermano Rico le dijo: mira, Camilo, mira, Camilo, qué talí tan bonito. Y resulta que es una prenda muy típica colombiana, de hecho de la región de Antioquia, pero que tiene una similitud porque evidentemente es un reflejo, una copia del talí. Es decir, culturalmente estamos rodeados de un ambiente que viene de una raíz, de un principio. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces entender lo que tenemos presente hoy? Claro. Bueno, la razón es porque la iglesia nos ha enseñado a que Israel ya no pertenece, que no tiene plan con Dios. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué significa Hanukkah? Hanukkah no es una celebración que fue añadida por ser añadida. Macabeos nos dice que fue declaración como una observancia nacional por la victoria en contra de los griegos, porque hubo la reconstrucción del altar, que es la rededicación del templo, que es la declaración de la autoridad de Dios sobre Israel. Claro. Pero el problema es que el judaísmo moderno, ellos celebran Hanukkah como si fueran unos jueguitos y como que el milagro del aceite, no, esa es la leyenda. La historia verídica se encuentra en el libro Macabeos, que yo tengo en esta Biblia, que fue removida de las escrituras de la Biblia.
y representa la rededicación del templo, purificación del templo. En realidad esa persona estaba rechazando la rededicación del templo de Elohim, porque se declaró como una observancia nacional, así como el 4 de julio, así como todas estas cosas que conmemoran algo importante en nuestra historia. Exacto, mira lo que dice aquí. En Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 56 en adelante, dice: durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos. Repararon las entradas y las habitaciones y le pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación de los que habían causado los paganos. Judá, con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel, reunidos, determinaron. Ahora recuérdate, ellos eran sacerdotes. Claro. Ellos eran parte de la asamblea del Sanedrín en ese tiempo. Esto fue una declaración nacional por el cuerpo gubernamental. Esto no fue algo añadido por cualquier persona que se encuentra allí. Dice: Judá con sus hermanos y todo el pueblo de Israel reunidos determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del 25 del mes de Kislev. Entonces, cuando tú le preguntas a un judío ortodoxo o a un judío secular, ¿para qué tú celebras a Hanukkah, que significa dedicación? Que está en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 22. Exacto. Yeshua estuvo allí. Claro. Entonces, el judío moderno, secular, no tiene ni la menor idea que es con la rededicación del templo. Para ellos es el milagro del aceite y lo que hicieron los griegos, pero no me llaman nada. ¿Me sigue? Entonces, la identidad hebraica, cuando venimos a las raíces hebreas, esta dinámica ocurre. No queremos seguir el calendario establecido, no queremos seguir las fiestas como están establecidas, sí. No queremos respetar algunas leyes de kosher. Yo entiendo que es difícil comer kosher de acuerdo a la religión, porque hay muchas cosas que fueron sí añadidas en la Edad Media, ¿ok? Pero queremos cambiarlo todo. Cambiamos hasta las oraciones establecidas. Cambiamos todo, porque ya no queremos identificarnos con la religión, cuando en realidad la religión del judaísmo, lo que están orando fue establecido por el Sanedrín, que es el cuerpo judicial. Correcto. Muy diferente las oraciones a una costumbre de una tradición de acuerdo a la cultura donde ellos viven. Nosotros mezclamos la costumbre con el reglamento. Wow, sí. Y no hacemos una distinción. Entonces, sí, correcto. Entonces, la pregunta, si el judaísmo es, digamos la posición del judaísmo está en una religiosidad, digámoslo así, ¿en qué posición estamos nosotros en la identidad del Mesías? Bueno, el judaísmo está arraigado, tiene una raíz en la Torá y la identidad del pueblo, que se revela de acuerdo a las costumbres que han adquirido en los diferentes lugares donde han sido dispersos. Correcto. La raíz del judaísmo viene directamente de la Torá, eso no se puede negar. ¿Okay? Ese es nuestro referente. Sí, las costumbres en las sinagogas, el 98%, ¿ok?, provienen del templo, que fue preservado dentro de la sinagoga. Pero no estamos refiriendo a eso. Estamos hablando acerca de costumbre, minhag, de las costumbres y las tradiciones que Yeshua habló y dijo que han puesto por encima del mandamiento. El cristiano ha hecho lo mismo. Correcto. El sistema religioso cristiano ha hecho lo mismo. Ellos han hecho peor el sistema religioso. El sábado lo eliminan completo y ponen el domingo, que en ningún lugar dice. Están otras celebraciones que no son ordenadas por Elohim. Absolutamente. Okay. Pero en el primer siglo habían personas, yo te puedo dar ejemplo, por eso si una persona me dice, Rico, yo quiero vivir un nivel de observancia bien estricto como el judaísmo, pero sí creo en Yeshua, ok, no hay ningún problema, porque él tiene la madurez de poder observar a ese nivel, siempre y cuando el Mesías no sea comprometido. Correcto, exactamente. ¿Por qué? Oigan, porque en Hechos,
capítulo 6, en Hechos capítulo 6, versículo 7, mira lo que dice. Dice, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho. Correcto. En Jerusalén. E incluso muchos sacerdotes creían en la fe. Quiere decir que ellos no dejaron de ofrecer en el templo, ellos no dejaron de hacer las oraciones, ellos no dejaron de hacer los salmos diarios, ellos no dejaron de comer kosher, ellos no dejaron de vivir una vida hebrea, sino que ellos ahora complementaron su rol en el templo con la creencia en Yeshua. Entonces, el problema es que para una persona decir creo en Yeshua, para ellos conectan por la teología del reemplazo que hay que desprenderse de la identidad hebraica. Wow. Entonces, el cristianismo está aquí como religión. Entendemos que hay más información que no nos dieron. Tenemos la revelación del Shabbat, del nombre de Yeshua, del nombre del Padre, todas estas cosas. Pero hay un conflicto. ¿Quiénes somos? Correcto. Entramos a raíces hebreas. Correcto. Y las raíces hebreas, ese nombre raíces hebreas, en realidad se ha convertido como una denominación dentro del maratón de la Torá, como punto de transición donde hay conflictos de identidad. En otras palabras, yo entré a las raíces hebreas, estoy feliz, quiero saber más del judío. Pero alguien me empieza a enseñar, no, que cubrirse la cabeza, eso es malo. Que el talit, eso es malo. Sí. Que el tzitzit no te lo vas a poner en el catán, te lo vas a poner en la correa. Cuando en ningún lugar la Biblia dice se ponga en la correa. Wow. Pero mira, no vamos a discutir si es el talit, catán, o es en la correa. ¿Cuál es la función del tzitziyot? No, que el Shabbat lo voy a hacer como yo quiero. No quiero seguirlo con todas esas tradiciones que, por cierto, provienen del templo preservadas dentro del judaísmo. Absolutamente. Correcto. Entonces, el conflicto entra que no nos queremos ver ni como cristianos, ni como judíos, porque no soy biológicamente judío, y es verdad, pero no quiere decir que no podemos identificarnos con el pueblo de Israel en qué. Porque ustedes son colombianos. Tú guardas el 4 de julio. No, sí. Tú tomas el 4 libre, ¿verdad que sí? Claro. Absolutamente. Y el día de Acción de Gracias también lo tomas libre. Claro. Y el 4 de julio hasta a veces las personas hacen los firecrackers, los fuegos artificiales y todas esas cosas, ¿no? Y ahí estamos. Y comen hamburgers, hamburguesas y cuantas cosas. Y ponen su bandera y cuantas... ¿Verdad que sí? Claro. Ok. Usted es colombiano, pero el 4 de julio, que es una observancia americana, no tiene ningún conflicto con su identidad colombiana. Y nos adaptamos a ese proceso cultural. Pero si cuando tenemos viene con Israel, ahora no queremos hacerlo. Es tremendo. Y fíjate, hermano Rico, que justamente cuando nosotros dimos comienzo en nuestro ministerio, desde hace más de 20 años, bueno, desde nuestro principio, el Padre Eterno venía hablándonos respecto a este tema. Y usted ha mencionado esta frase que creo que en el programa anterior aclaramos, el concepto de las raíces hebreas. Hoy se habla permanentemente las raíces hebreas, las raíces hebreas, las raíces hebreas. Y en el primer programa mencionamos la importancia de diferenciar el contexto mesiánico, el contexto judaico, el contexto de raíces hebreas, el contexto de sendas antiguas, etcétera, para que lleguemos a una conclusión que es Torah. Pero me encuentro con algo muy interesante. Una persona me dijo en algún momento, ten mucho cuidado con las raíces hebreas, no te vayas a judaizar. Y esta pregunta creo que se la formulé alguna vez, hermano Rico, igual lo hice con el hermano Walter o con la hermana Liliana Hunter, etcétera. Y la inquietud sigue allí por lo siguiente, lo que estamos hablando. Entonces, ya no estamos en un nivel como cristianos, ya no estamos en un nivel como judíos, es decir, estamos en un intermedio que no somos de acá, no somos de allá. ¿En qué proceso vamos? De tal manera que cuando hablamos de entrar a la Torah, estamos estableciendo una identidad, y esa identidad no puede estar marcada por conceptos denominacionales dentro del judaísmo, como usted lo enseñaba. Hay también varias diferencias de opinión. Sí, lo que pasa es que el judaísmo moderno solamente, en Israel hay un problema grande con el judaísmo moderno, porque ellos quieren controlar si un niño, por ejemplo, si ustedes se casan, son judíos o son israelíes, porque en Israel los seculares no se llaman judíos.
Correcto. Israel se llaman israelíes. Israelitas, correcto. Hay una diferencia ahí en el mismo Israel entre el observante de la religión y el israelí. Sí. Entonces, Correcto. los que controlan muchas cosas en referencia a lo que es el nacimiento de niños. Si tú te casas, no sé dónde está la ley ahora, pero en el tiempo que llevo yendo a Israel, yo entiendo que si una persona se casa y no es casado por un rabino, los niños no lo consideran judío, aunque son nacidos en Israel. Wow. Tiene que haber una boda religiosa para que los niños se consideren judíos. Ahora, no sé, eso fue lo que yo estaba al tanto hace unos años atrás. Tengo que volver a verificar para estar seguro, ¿ok? Pero un conflicto, mucha gente se van porque no quieren entrar en conflicto del judaísmo, que la religión ha causado que casi el 70% de la población no quiera nada que ver con la religión, aunque muchos de ellos guardan el Shabbat y las fiestas y descansan en el Shabbat y guardan la Torah, pero no dentro del esquema de la raíz de las denominaciones de judaísmo en Israel. Están los ultraortodoxos, los reformistas, los conservadores, Wow. los caraítas, cuántas ramas hay. ¿Ok? Entonces, a su pregunta, judaizante. La palabra judaizante se conecta con toda tradición dentro de la religión ortodoxa. El cristianismo mismo no sabe lo que es ser judaizante. Correcto. El problema es, estamos hablando del sistema religioso. Entonces, cuando queremos observar el Shabbat, que es un mandamiento, ellos dicen que eso es judaizante. Es correcto. Cuando queremos guardar la fiesta, que es un mandamiento, ellos dicen que estamos judaizando. Ahora, el problema es que muchas personas entran a las raíces hebreas buscando aceptación e identidad. Investigan que somos descendientes de los sefarditas, como yo, me pasó un momento. Este problema de identidad me ocurrió a mí. Yo puedo hablar por ejemplo propio. Experiencia propia, sí. Yo soy muy observante en muchas cosas en mi vida personal, ¿ok? Pero cuando enseño, yo no enseño judaísmo. Yo enseño Torah y el Evangelio. Claro, por supuesto. Pero hay Yo personas no que lo quieren veo, buscar yo no lo judaísmo. veo tan... lo que Observante. más conquistó de nosotros como maestro es que yo no lo vi tan observante de lo cosmético del judaísmo, sino lo vi más centrado en Torah. Exacto, pero en muchas cosas soy bien observante. ¿Como en las cuáles? cosas A de- ver, explíquenos esa partecita, es muy en importante. en la parte del Shabbat, la observancia del Ah, Shabbat bueno. y recibir el Shabbat. Ok. Qué bueno. Pero cuando yo voy a administrar a algunas personas en algunos lugares, ellos no están al mismo nivel de observancia. Yo no voy a juzgarlos porque Correcto. no entienden. Yo voy a educarlos. En mi observancia del Shabbat, el día del Shabbat, Ujú. ¿sabe cómo yo lo hago? Yo lo hago más ortodoxo. Lo único que hago diferente es que manejo un lugar en el Shabbat para ir a enseñar. Los ortodoxos no hacen eso. Correcto. Y entonces no me puedo llamar ortodoxo porque si soy judío ortodoxo, quiere decir que soy dentro de la religión y ellos, Shomer Torah, que es guardar el Torah, para ellos es no manejar en el Shabbat. Correcto. Quiere decir que yo digo que soy judío ortodoxo, aunque sea muy observante, pero como manejo en el Shabbat, para ellos, en esa rama, no soy judío. ¿Viste? Claro, sí. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que hay personas que entran a raíces hebreas, tienen falta de identidad. Sí. Entonces, ellos quieren saber su identidad. Oh, somos sefarditas. Perfecto. Entonces, ahora, pues, ¿dónde pertenecemos? Lo primero que van a hacer es ir a una casa Chabad, una casa ortodoxa que son bien abiertos a los gentiles que quieren aprender. Perfecto. Ahí ellos le van a decir a los judíos, yo soy sefardí, yo soy judío. El rabino le va a decir, tú no eres judío. Tu mamá es judía, no. Tu abuela es judía, no. Tu bisabuela, no. Porque no naciste en una casa judía. Wow. Entonces, aunque seas descendiente de los sefarditas, no te consideran como israelita porque no naciste en un ambiente ortodoxo. Claro. Correcto. Ujú. Ahora esa persona que se enamoró de la identidad judía se siente desilusionado porque fue rechazado. Es rechazado por los hermanos cristianos, es rechazado por el sistema religioso ortodoxo. Claro. Ahora entra dentro de la rama del mesianismo, de las raíces hebreas, y dentro de las raíces hebreas, si esa persona es muy... hay dos cosas que esa persona va a hacer. Una, o se desata completamente de cualquier tipo de identidad por el rechazo que le dieron, Claro. Ujú. y ahora no quiere nada que ver con eso. O deja al Mesías y se convierte al judaísmo para poder pasarle la mano al judaísmo y que lo acepten allá. Claro, sí. Correcto. Impresionante. Entonces, el problema no son la religión, La identidad. la identidad que no Sí. entendemos quiénes somos en el Mesías, Ujú. que nos guía a identificarnos en una religión. Ujú. Excelente. Por eso es que yo
Si me llaman mesiánico, no me importa. Me llaman raíz hebrea, no me importa. Me llaman nazareno, no me importa. Me llaman judío, no me importa. Me llaman esto, no me importa. ¿Por qué? Porque mi identidad no está en una denominación. Mi estilo de vida se declara. Entonces, mi identidad bíblica es: soy parte del pueblo de Israel. Judíos son el reino de Judá. Claro. Israel es las 10 tribus más el reino de Israel son las 12. Soy parte del reino. Exactamente. El problema no es nuestra identidad. El problema es que no entendemos nuestra función dentro del pueblo. Cuando, por ejemplo, ustedes son padres, son hijos, son hermanos, ustedes tienen una identidad son colombianos de descendencia, pero su identidad no es ser colombiano. Su identidad es ser un buen padre, un buen ciudadano, un buen esposo, buena esposa. Claro. Lo que significa ustedes es quiénes son y su carácter, su justicia, su bondad. No es su identidad. Usted puede ser una persona que proviene de gente de millones de dólares y todas esas cosas, pero si son gente opresores, son gente que humilla, que minimizan, están luciendo mal a su familia y su país. Correcto. Claro. Que nos da identidad es lo que somos dentro de la Torá. Cómo representamos al Rey en justicia y bondad. Eso es lo que nos da nuestra identidad. Por eso es que yo les enseño a ustedes mucho acerca de eso. No, una última pregunta ya para terminar. Creo que es extraordinario lo que hemos hablado hoy en el tema. ¿Cómo le podemos recomendar a una persona que ya está conociendo, que ya está entendiendo identidad y que quiere compartirle todo este maravilloso mensaje a alguien de la cristiandad? Que su propia familia. ¿Cómo le transmite el mensaje sin minimizar a esa persona, la cristiandad, y sin discutir del tema, sino llegar a esa persona? Polemizar, correcto. ¿Cómo le hablamos a esa persona? Muy fácil, viviéndolo. Te voy a dar un ejemplo. En cada familia va a haber un cierto tipo de persona como esta. Sí. Va a haber o un homosexual, o una lesbiana, o un drogadicto, o una persona que le gusta robar, o personas buenas, si en una familia no hay una persona loca, es porque el loco somos nosotros. Claro. Pero si, por ejemplo, hay una persona que en la familia que fue a la cárcel, cometió un error. Sí. Bueno, pagó por el error, pero se respeta a la persona porque es familia. Si él cambia su estilo de vida, el hecho de que estuvo en la cárcel se perdona. Una persona que es homosexual, de repente no está de acuerdo con su estilo de vida, pero puedes amar a la persona por quien es llamado a ti, pero no está de acuerdo con el estilo de vida. No vas a apoyar su estilo de vida, no vas a comprometer tus valores para apoyar el estilo de vida. Pero no quiere decir que no puedes amarlo como una persona en tu familia. Sí, amén. ¿Me estás siguiendo? Si está enfermo le vas a ayudar. Tiene hambre le vas a dar. Pero que no te pida que vaya a una fiesta homosexual porque no lo vas a hacer. Claro. Y eso lo podemos aceptar. Pero cuando venimos a la Torá y entonces guardamos el Shabbat, que de acuerdo al mandamiento debe ser el estilo de vida de un israelita, guardamos las fiestas, guardamos el mandamiento como un estilo de vida. El problema es que cuando se guarda como una posición religiosa teológica va a haber conflictos. Pero y yo le digo esto a todo el mundo, cuando una persona tiene objeción a mi estilo de vida, yo le digo, pero un momentico, yo sigo mi estilo de vida de acuerdo a la Biblia. Me dicen, pues, ¿qué tú crees? ¿Quién tú eres? Dice, yo soy un creyente en Yeshua que guarda la Torá y mi estilo de vida es de acuerdo a las Escrituras. Ah, pero tú no eres cristiano, tú no eres judío. No y no, yo soy creyente en el Mesías que sigue la Torá como el estilo de vida. Ah, pero ¿y eso es el sábado? Es un mandamiento que nos define a nosotros como un pueblo que le da reconocimiento al Creador en su creación y que Él es el Rey del universo. Claro. Y la fiesta, ese es el tiempo cuando mi estilo de vida, como tú te reúnes en la Navidad y tú te reúnes el 4 de julio, mi Rey establece las fiestas para poderme reunir, para relatarme su plan de redención en Pascua. Dame el mandamiento de libertad en Pentecostés. Aprender a cómo declarar su entronamiento en día de trompetas, entender su día de juicio en el día de expiación y deleitarme en él en las fiestas del tabernáculo. Ya se acabó. Extraordinario. Ah, pero ya estoy de acuerdo. No hay ningún problema. Ese es mi estilo de vida. Estilo de vida, me encantó eso. Escuchaba este testimonio, hermano Rico.
tiene que ver con lo que estamos hablando, precisamente de un amado pastor. Él nos está siguiendo en esta programación y él me compartía esto. Toda su vida, desde muy joven, pastor en el Evangelio, muy fundamentado en su denominación por demás. Viene a los Estados Unidos, lleva mucho tiempo en este país, continúa su trabajo ministerial en el Evangelio, pero en alguna ocasión visita Colombia, precisamente, y en Colombia un antiguo discípulo suyo lo invita a una reunión de fin de semana, viernes en su casa. Él asiste a esa reunión entendiendo pues como una reunión de carácter social. Sin embargo, la reunión en esta casa fue un Shabbat. Él, muy respetuoso, asistió al Shabbat, le pareció una reunión extraordinaria, compartió una cena, hicieron las oraciones respectivas. Fue algo muy simple, pero él salió impactado con la reunión. No entró a preguntar ni a cuestionar nada. Al día siguiente regresaba para los Estados Unidos. Durante el recorrido de la semana, otro discípulo suyo, que ya no estaba en su congregación, le invita a una reunión de fin de semana, viernes, y se encuentra con la sorpresa de que también en ese lugar estaban celebrando Shabbat. Entonces él se preguntó: Padre, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que me estás enseñando? Y de esta manera simple, ese pastor hoy, amado hermano Rico, está precisamente en el proceso de transición, y me pareció interesante el testimonio porque un hombre como él, un hombre con gran sabiduría, muy estudioso de la palabra, cómo el padre utilizó 2 reuniones, una en Colombia, otra en Estados Unidos, en 2 viernes de Shabbat al atardecer, y esto le inquietó en su corazón al punto que él retomó a Shemot, fue al Éxodo y dijo: 4º mandamiento, recordar el Shabbat. Y él empezó a hacer un estudio personal. ¿En qué momento de mi vida ministerial y pastoral perdí la ruta de este mandamiento? Pero fíjate, lo que lo hizo a él es reconsiderar su nivel de observancia del Shabbat versus el domingo. No fue alguien diciéndole que él se iba para el infierno porque estaba guardando el domingo. Claro. Correcto. Sino que fue alguien que lo invitó a su casa, le dio hospitalidad, hizo un acto de bondad con él. ¿Y qué fue lo que él vio? Que la persona le está dando el honor al Padre por el vino, el jugo, le está dando el honor al Padre declarando el Rey del Universo por el pan, las oraciones, el estilo de vida de esas 2 personas le provocó a este pastor que en su corazón él quiere buscar, quiere saber la verdad, a reevaluar el por qué estos estudiantes se han ido por otra línea que él les enseñó, cuando en realidad fue el estilo de vida. Si ellos le hubieran dicho: pastor, usted está mal, usted me enseñó mal, usted es mentiroso, porque usted me dijo, no va a llegar a ningún lado. Correcto. Por cierto, eso es lo que yo hacía antes, es mi tipo de madurez. Ahora yo entiendo que es nuestro estilo de vida, que, por ejemplo, mira, hoy día yo voy a ir a una cita ahorita, me tengo que ir, y tengo un jovencito que, un joven de 26 años, que él fue a mi casa para un Shabbat. Y ese muchacho era católico. Él está interesado en alguien en mi familia y lo hemos abrazado a nuestra familia. Es un muchacho de gran carácter, muy bueno. Pero yo no estuve ese fin de semana, tuve que viajar. Pero en mi casa se hace un Shabbat muy tradicional. Entonces, cuando él se sentó a la mesa, él vio el aspecto familiar. Claro. Por supuesto. Él, como nosotros tenemos ese orden y él lo decía, el orden y el honor a Dios le impactó tanto que hoy día está siguiendo Torah. Tremendo. Sí. Y esa Porque es la raíz, ese es el fondo más importante. Yo creo que una de las cosas, la primera entrevista que el pastor Alfaro le hizo al More Rico, la pregunta que yo más quería que se hiciese es: ¿cómo vamos a alcanzar a los jóvenes? Y usted le dio la respuesta a mi esposo y le dijo: hay que vivir un estilo de vida para darles el ejemplo. El estilo de vida va a cambiar el concepto para ellos. Mira, mi hijo tiene 26, tengo uno 21. El de 21 dirige las oraciones en la sinagoga. Y el de 26, cuando regresó a mi casa, él siempre estaba, nunca, no puedo decir que él es una persona así dedicada como yo al estudio, ¿no? Pero lleva, de que tiene 6 años, él conoce la Torah ya
A veces estamos hablando y me dice cosas que yo digo, wow, yo no sabía que estaba poniendo atención. Me dice, yo recuerdo todo lo que tú dices. O sea, él estudia. Pero los dos están siguiendo Torah. Qué hermoso. Pero una de las cosas que yo siempre enfaticé con ellos, que cuando hablo con mis hijos, yo no le contesto con un versículo cada segundo. Claro. Yo tengo que mostrarle a ellos de acuerdo a mi estilo de vida, como yo los trato a mi esposa, como trato a mi familia, como los trato a ellos. Me he llevado a ganado el respeto de mis hijos, no porque soy un ogro tratando de decirle soy tu padre, sino porque ellos ven como yo los trato con respeto, pero si tengo que poner disciplina se los digo. Claro. Pero yo he tenido que ser el ejemplo. Por supuesto. Yo no puedo pretender que a mis hijos sean algo que yo no estoy dispuesto a hacer yo. Te doy un ejemplo. El último, me tengo que ir. Mi hijo estaba sobrepeso, el mayor. Casi 30 kilos, 70 libras. Y yo también estaba muy pesado en ese tiempo. Y yo escuché un comentario que él hizo minimizándose a él mismo. Y eso me preocupó, porque es un joven espectacular con mucho potencial y muchos talentos. Pues yo decidí que yo tenía que provocarlo a hacerlo a él y yo comencé a bajar de peso yo. Cuando yo bajé 60 libras, wow, se me quedó mirando y me dice, yo no puedo permitir que mi papá sea mejor que yo. Sí. Y bajó 70 libras. wow. Sí. Yo lo hice, quería estar saludable yo, pero yo también quería ser un ejemplo para él. Entonces, la forma que nosotros le vamos a poder llegar a las personas al mundo con la Torah, Sí. no es pegándole. Es que el problema es, nos sentimos tan heridos de los sistemas religiosos cuando salimos y no entendíamos ni el 2% de la Biblia, Absoluto. que cuando llegamos a la Torah en 6 meses vas a tener más revelación en la Torah estudiando raíces hebreas que todos tus años en una congregación que no te enseñaron. No porque no querían que aprendieras, sino que no estaban pendientes al contexto cultural, a lo que enseñamos nosotros. Pues. Sí. Entonces, las personas se sienten tan heridos que ahora una persona herida está buscando aceptación. Y entonces, claramente, el Dios de Israel es el Dios de Israel. Claro. Entonces, van a buscar a las personas del Dios de Israel, a los judíos. Y allá se encuentran con más rechazo. Entonces, una persona herida, y cuando vienen raíces hebreas, muchos están actuando de acuerdo al dolor que han sentido en los dos bandos. Claro, entonces, ahí está el dolor. Lo que yo he tratado de hacer es convertirme en un educador, siendo lo mejor que yo pueda, un ejemplo en mi vida cotidiana, para que podamos nosotros caminar de acuerdo al mandamiento de un punto de vista legal en vez de un punto de vista religioso. Por eso hay 40,000 denominaciones. Claro. Tremendo. Ve la Biblia como un documento teológico y todo el mundo ahora tiene la libertad de exponer su punto de vista de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero cuando tú ves la Biblia como un documento legal, no hay puerta para reinterpretación de un mandamiento, porque son estatutos y decretos que nadie puede cambiar. Excelente. Yo tuve esta semana, el fin de semana en la congregación, hablando del concepto de legalidad, un ejemplo muy simple, ya para despedirnos. El concepto de la palabra stop, en el sign de stop en un highway o el pare en el español, es un concepto de legalidad, es una sigla, una seña que en cualquier lugar del mundo donde la veamos sabemos la legalidad de esa palabra, y así estamos entendiendo. Yo viajo a todo el mundo y manejo en todos lados, y se encuentra ese sign, ese letrero se encuentra en todos lados, y aunque lo diga en el idioma de ellos, yo sé lo que el letrero tiene que significa. La legalidad. Bueno, pues ha sido maravilloso. Yo aprendí algo hoy impresionante y me gustó, un estilo de vida toraico. Y eso cambia el destino de nuestras familias y de nuestras vidas. Mire, hermana, no solamente eso, sino que ahora nosotros, recuérdense, somos la imagen del Dios invisible. Amén. Entonces, si nosotros decimos que representamos el Elohim de Israel, tenemos que convertirnos en un árbol frondoso que le pueda brindar el fruto de donde proviene la sustancia, lo que es la provisión. Si nosotros no respetamos el estilo de vida de la Biblia, y queremos hacer de acuerdo a la imaginación de nuestro corazón, estamos
representando al Creador de una forma incorrectamente. Sí. Las fiestas, cómo comemos, el Shabbat, todas estas cosas se tienen que convertir en un punto de observancia que sea un estilo de vida. Por ejemplo, ya los viernes a las 3 de la tarde, no importa donde yo esté en el mundo, ya ese día, ya mi cuerpo mismo me deja saber, Por Shabbat se supuesto. aproxima, voy a Exactamente. descansar. Amén. Muy bien. Estoy completamente Hermano Rico, segura hermana que es Pastora así. Pili, shalom muchísimas para gracias. De ustedes. verdad que ha sido una tremenda bendición el Sí. compartir este día. Quiero dejar una invitación abierta a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando, que están compartiendo este programa. Por favor, háganos llegar, envíenos sus preguntas. Estamos llevando una relación de ellas y en la medida que vamos desarrollando cada uno de los episodios, seguramente usted va a encontrar la respuesta oportuna a cada una de ellas. More Rico, desde Amén. Puerto Rico hoy, en Colombia se usa Mañana una frase desde muy cualquier típica. lugar del mundo. Hoy desde Puerto Rico, mañana desde cualquier lugar del mundo. Nosotros nos despedimos. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendiciones y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Amén. Shalom Aleichem. Bye, Shalom bye. Aleichem.